Hola señoritas, muy buenos días. ¿Me están escuchando bien ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, hola, profe, buenos días. Hola, buenos días Juliana, Daniela, Angélica, ¿cómo han estado? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ya estamos listos para finalizar nuestro curso. Ya terminamos el día de hoy. Les voy a dar, pues, como por así decirlo, las pautas con las que vamos a trabajar. Vamos a hacer una introducción a lo que son los elementos del costo de producción. Vamos a ver un video, pues, que nos hable precisamente de estos temas, que nos hable de qué es la contabilidad de costos. Y posterior a ello, pues les voy a enviar un taller que vamos a hacer, que va a ser nuestro taller final. Listo, para que no se me preocupen ni se me vayan a estresar. Examen parcial, pues como tal, no hay. Yo no les voy a hacer examen final, simplemente lo que necesito es que ya les voy a explicar cuál es el taller que vamos a hacer o que vamos a recopilar con todos los talleres que ya hemos hecho. Listo. Entonces les voy a presentar la pantalla para que vean los 3 videos que tenemos para la clase de hoy. Bueno, ¿qué es la contabilidad de costos? Nosotros siempre habíamos hablado de empresas que estaban dedicadas solo a comprar y vender un producto que ya estaba terminado. Inclusive le hicimos el sistema de inventarios y todo de acuerdo al periódico o al permanente que trabajara la empresa, etc. Ahora bien, ya lo que vamos a ver es una empresa que lo que hace es que compra materia prima y la transforma en productos terminados. Y a eso le vamos a aplicar la contabilidad de costos. Ahí los dejo con el video, por favor, si no escuchan bien me lo hacen saber. Esta lección es una breve introducción a la contabilidad de costos. Esta lección pertenece a nuestro curso virtual Introducción a la contabilidad de costos de auladeeconomía.com. Recomendamos que presionen el botón de pausa en algunas partes del video para que vaya analizando todo lo que vamos explicando e incluso puede tomar notas si lo creen conveniente. Antes de iniciar, permítanme presentarme. Soy Alberto, soy gerente de planta en una fábrica de borradores para pizarras. Aquí les muestro algunos de los cientos que producimos todos los días. Voy a ir colocando en esta mesa varias unidades para que las observe bien, aunque ustedes deben conocerlas bien, ya que estos borradores los empleamos tanto en pizarras verdes para pizza, como la que tengo aquí, como en las pizarras blancas. Ahora, pensemos en lo siguiente. ¿De qué están elaborados nuestros borradores? Observemos uno, agrandándolo para observarlo bien. Tienen una pieza de madera. Y otra de felpa, una especie de espuma especial. Listo, entonces vamos a empezar a aplicar costos a un borrador. Un borrador de tablero, una almohadilla de tablero, todos las conocemos. Esto no tiene pues como mayores componentes. Simplemente que es una pieza de madera con un terciopelo pegado por el otro lado y que nos sirve para borrar. La madera se compra en láminas grandes, que las cortamos con una sierra. Mario se encarga de hacer este trabajo. Y así tenemos las piezas del tamaño adecuado. La felpa también se compra en láminas, que las cortamos con otra máquina. Álvaro se encarga de hacer este trabajo. Y así tenemos las piezas del mismo tamaño que las de madera. El objetivo de todo esto es mostrar los costos de la producción. Ya vimos que empleamos dos materiales principales. Hola, buenos días, ¿quién me habla? Luis,
Listo. Ah, hola Luis. Luis, aquí estamos viendo el video, ya estamos haciendo la introducción a lo que es la contabilidad de costos y posteriormente les explico qué taller vamos a hacer para la entrega final. ¿Listo? Listo. La ¿Cómo madera, fue? Lo puedo volver a repetir, no lo escuché bien, qué pena. Hola Santiago, buenos días. Santiago, no, vamos a ver estos videos de qué es la contabilidad de costos. Aquí estamos haciendo borradores de tablero para hacer pues como una breve introducción a lo que es la contabilidad de costos y ya les voy a dejar un taller final para decirles en qué va a consistir la entrega del último corte, del 40%. Ah, bueno, bien, muchísimas gracias. ¿Listo? pero también usamos pegamento, lija, el empaque, entre otros materiales de menor importancia. Entonces, ojo con lo que nos están diciendo, listo. Vamos a hacer borradores de tablero. Esos borradores, pues simplemente es una pieza de madera, una pieza de felpa para borrar y nada más. Hay dos operarios, Mario y Álvaro. Estos operarios también son costo. ¿Por qué? Porque yo los necesito para que estén cortando la materia prima o para que estén armando el producto terminado, etcétera, para lo que sea. Pero los necesito sí o sí para producir mi bien o mi servicio. Y por ende son un costo de producción, porque sin ellos no podría hacer los borradores. Adicional a eso, el señor me está diciendo que hay otros elementos secundarios, lijas, pegante, etcétera, otros materiales, pero que no son tan relevantes como lo es, por ejemplo, la madera o la felpa del borrador. Entonces ahí tenemos ya la clasificación de los elementos del costo que ustedes debieron haber hecho en la consulta. Materia prima, material directo, que son la madera y la felpa, mano de obra directa, que son los empleados o los obreros que están haciendo los productos directamente, y otros que son los costos indirectos de producción, que es donde yo tengo, por ejemplo, estos elementos o estos materiales que no son tan significativos como la lija o como el pegante, etc. También vimos que trabajan Mario y Álvaro. Pero también Mariana que hace las pegas y Anita que empaca los borradores terminados. Hay otras personas que también entran a formar parte del costo. La persona que está preparando los pegantes, la persona que está empacando. Estas personas también son costo porque también van directamente relacionadas con el producto y lo necesito o los necesito sí o sí para poder hacer el producto. A su vez, trabajo Marco que es el supervisor. Y, por supuesto, que trabajo yo, que soy el gerente, y Roberto que ha grabado. Por otro lado, hay que pagar el alquiler de la fábrica. También las máquinas se deprecian, además de que requieren mantenimiento. Además hay que pagar impuestos prediales, electricidad, agua, entre otros gastos. Les comento que hay otros costos indirectos como son, por ejemplo, el predial de la planta de producción. Si no pago el predial no puedo producir porque me quitan la planta, la energía, el agua de la planta, etc. Hace unos días recibí un curso virtual de contabilidad de costos y les quiero contar algo de lo que aprendí. Vamos a ver. La contabilidad de costos trata de la acumulación y análisis de información de los costos de la producción. Información que debe ser relevante y útil para la planeación, para el control y para la toma de decisiones. Por ejemplo, en nuestra fábrica de borradores empleamos un sistema de contabilidad de costos que nos ha permitido obtener información muy importante sobre los costos de los procesos que realizamos para producir nuestro producto. Así hemos podido planear mejoras, controlar los desperdicios de materiales y tomar decisiones sobre los precios que cobramos. Ahora nuestra empresa es más competitiva gracias a todo esto.
En resumen, la contabilidad de costos es una fase ampliada de la contabilidad general que se encarga de predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar e interpretar la información relacionada con los costos, de producir y vender un determinado artículo o de prestar un servicio, con la finalidad de proporcionar información relevante, suficiente y oportuna necesaria para la adopción de decisiones adecuadas por parte de la gerencia, dirigidas fundamentalmente a la maximización en el uso de los recursos de la empresa. La contabilidad de costos tiene varias funciones o procesos. Primero está la identificación de los costos. Por ejemplo, nosotros identificamos que se requieren ciertos materiales y el trabajo de varias personas, y eso significa costos. Luego sigue la medición de los costos. Para esto coordinamos con los distintos departamentos para que se realicen los registros apropiados de los distintos costos, tanto las compras, los pagos de salarios, de alquileres, electricidad y todos los demás. Después tenemos la acumulación. Se tienen distintas cuentas mediante las cuales se acumulan los costos de los materiales, la mano de obra, etc. Posteriormente viene el análisis. Así, generamos ciertos reportes cada mes. De esa forma podemos conocer cómo se han comportado los costos de los distintos departamentos y de los distintos productos. Luego tenemos la interpretación. Comparamos los datos de los costos con nuestro desempeño de periodos pasados y con nuestras metas, y así nos damos cuenta si algo está fuera de los límites permisibles. Finalmente, viene la comunicación. Informamos a los distintos departamentos sobre los resultados de los costos, para que todos puedan tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso. Estas son pues como las funciones que tiene la contabilidad de costos o los objetivos de la contabilidad de costos, que es identificar, medir, acumular, analizar, interpretar y comunicar los resultados obtenidos en un periodo contable dentro de la organización referente a los costos. Vamos ahora a indicar lo que llamamos los elementos del costo de producción. De acuerdo con todo lo que hemos dicho sobre los costos de producción de los borradores, hemos observado que hay un costo de materiales. De estos materiales, hay unos que forman parte del producto y son fácilmente identificables en el producto, y los llamamos materiales directos. Este es el caso de la madera y la felpa. Pero hay otros materiales que no se identifican fácilmente en el producto, tienen menor importancia. Este es el caso del pegamento, la lija, los lubricantes de las máquinas, entre otros materiales, a los cuales llamamos materiales indirectos. Por otro lado, vimos que trabajan varias personas, o sea, tenemos un costo de mano de obra. Algunos trabajan en la elaboración misma del producto, como Mario y Álvaro, que trabajan en los procesos de corte, pero también Mariana, Anita y Roberto. Este tipo de trabajo lo conocemos como mano de obra directa, porque también se identifica directamente con el producto. Pero también hay otros trabajos que no se identifican fácilmente con el producto, y es lo que conocemos como mano de obra indirecta. Por ejemplo, mi trabajo, que es gerencial, y el de Marco, que es supervisor. Pero también en la empresa hay un diseñador de productos, hay un encargado de mantenimiento, otro se encarga de la salud ocupacional, entre otras tareas que no se identifican fácilmente con el producto. Pero también mencionamos otros costos, como los alquileres, los impuestos territoriales, la electricidad, el agua, entre otros. Todos estos otros costos son costos indirectos, pues tampoco se identifican fácilmente con el producto. Así, podemos decir que tenemos un elemento que llamamos materiales directos, otro que es la mano de obra directa, y los costos indirectos de fabricación, que abarcan los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y todos los demás gastos indirectos de fabricación. Entonces, repasando, los tres elementos básicos del costo de producción son materiales directos, que son los materiales que pueden ser identificados y cuantificados en cada unidad de producción. Integran físicamente el producto.
Los costos de material directo son cargados directamente al costo del producto, como por ejemplo la madera utilizada en la fabricación de los borradores. Costos indirectos de fabricación, también llamados gastos de fabricación, carga fabril o cargos indirectos, representan aquellos desembolsos o gastos incurridos en el proceso productivo, distintos al material directo y a la mano de obra directa, que no pueden ser aplicados directamente y atribuidos a cada unidad de producción, proceso productivo o centro de costos, o cuya identificación resulta inconveniente. No obstante, son indispensables para lograr el proceso de manufactura y para mantener la fábrica en condiciones de operar normalmente. Los costos indirectos de fabricación se encuentran conformados por los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros costos indirectos. Así, los materiales indirectos están conformados por los materiales que pueden integrar físicamente el producto, pero que por su naturaleza no pueden identificarse o cuantificarse fácilmente en cada unidad de producción, como por ejemplo el pegamento utilizado en la elaboración de los borradores. También se incluyen dentro de esta clasificación los materiales necesarios para la producción y que no forman parte del producto final, como por ejemplo los aceites y lubricantes utilizados en las máquinas que cortan la madera. Además, la mano de obra indirecta, que es la que se encuentra conformada por los trabajadores que desempeñan labores indirectas en la producción, que no intervienen directamente en forma manual o mecánica en la transformación de los materiales, es decir, que por sus características no se consideran mano de obra directa. Y mano de obra directa, que es aquella mano de obra representada por los trabajadores que directamente intervienen en el proceso de transformación de los materiales, accionando las máquinas o mediante labores manuales, es decir, que pueden identificarse, cuantificarse o asociarse fácilmente con un determinado producto y puede ser controlada de una manera efectiva. Ahora vamos a pasar a estudiar varias clasificaciones y definiciones de los costos. Bueno, entonces quedémonos con esta diapositiva y un momentito. ¿Cuáles elementos componen el costo? Los vemos aquí clasificados en estos tres: materiales directos, costos indirectos de fabricación y mano de obra directa. ¿Qué son los materiales directos? Los materiales directos son los que son fácilmente identificables dentro del producto como tal, es decir, que yo los puedo valorar fácilmente. ¿Qué es la mano de obra directa? Son los empleados que están directamente haciendo el producto. ¿Y qué son los costos indirectos de fabricación? Pues todo lo que no es ni material directo ni mano de obra directa. Es decir, servicios públicos, mano de obra indirecta, por ejemplo, la secretaria que está haciendo los pedidos, por ejemplo, el diseñador, por ejemplo, el supervisor de planta, por ejemplo, el gerente de planta. Como están dentro del área de producción, los necesito para producirme bien los servicios, pero no están directamente relacionados con el producto como tal, entonces, o no están haciendo el producto como tal, entonces son mano de obra indirecta. Mientras que la directa es el empleado que está ahí enfocado en producir. Entonces, los materiales que son indirectos, que no identifico fácilmente, como por ejemplo los pegantes, los tornillitos, las puntillas, la pintura. La mano de obra indirecta, que son los empleados que no están directamente haciendo el producto, y los otros costos, como por ejemplo servicios públicos, arrendamiento de la planta, vigilancia, impuestos de la planta, etcétera, son costos indirectos de fabricación. Es decir, lo que no identifico fácilmente va a otra bolsa que se llama costos indirectos de fabricación. ¿Vamos claros hasta ahí o hay preguntas? No, ya está bien. Profe, una pregunta. Digamos, todos estos materiales directos, indirectos, todos estos tienen cuenta, todos estos serían unas 6, 61 algo. No. ¿Quién me está hablando? Felipe Sotarriaga. Yo, Felipe, ¿cómo si yo? Muy bien, profe. Muy bien. Me alegra. No, Felipe, no, estas no son las cuentas. Ahí viene algo importante. Los costos de producción se contabilizan en la cuenta 7. Esta es una cuenta que no hemos visto, que obviamente pues apenas la vamos a ver el día de hoy, porque la cuenta 6 es la de costos de venta, es decir, cuánto me vale a mí lo que yo vendí, mientras que esta es cuánto me vale lo que yo produje, la cuenta 7. La 71 sería la cuenta de materiales directos, la 72 sería la cuenta de mano de obra directa y la 73 sería la cuenta de costos indirectos de fabricación. Pero como tal, pues obviamente como ustedes no son contadores, yo no los voy a meter con contabilizaciones ni con registros de estas cuentas. Lo que necesito es que conozcamos la estructura de cómo opera. ¿Me entiendes?
Ok, profe. Listo, Gracias. con gusto. Ahora consideraremos los costos de producción según su asociación con el producto. Tenemos que existen costos directos, que consisten en los costos de materiales directos más los costos de mano de obra directa. Tal como dijimos, estos son los costos que se identifican o se asocian fácilmente con el producto. Pero tenemos costos indirectos, o sea, aquellos costos que no se asociación o identifican fácilmente con el producto. Estos costos indirectos son los materiales indirectos, mano de obra indirecta y gastos indirectos de fabricación. Además, podemos clasificar los costos según su relación con la producción. Tenemos que existen costos primos. Los costos primos se refieren a los elementos integrantes del producto, o sea, los materiales directos y la mano de obra directa. Por otro lado, tenemos los costos de conversión. Estos se refieren a los elementos que se emplean para transformar los materiales en el producto, y por eso los costos de conversión son la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Después tenemos los costos según su relación con el volumen de producción. Así, tenemos que hay costos variables. Estos son costos que dependen del volumen de producción, o sea, si producimos más, estos costos se van a incrementar, y cuando producimos menos, se van a disminuir. Los costos de materiales directos y los costos de mano de obra directa generalmente son costos variables, pues para producir más se requieren más materiales y se requiere trabajar más. Por otro, Entonces aquí estamos clasificando los costos, ¿sí? Solamente es la clasificación, no nos vamos a meter con ella más a fondo. lado, algunos costos indirectos de fabricación son variables, por eso le colocamos un asterisco. Por ejemplo, al producir más, se consume más electricidad, se requiere más mantenimiento de las máquinas, entre otros. Luego están los costos fijos. Estos son los costos que no dependen del nivel de producción, tal como un alquiler, cuyo monto es el mismo sea que se produzca mucho o que se produzca poco. Con frecuencia la mano de obra indirecta y los gastos indirectos de fabricación serán costos fijos, pues al producir más, sus montos serán los mismos. Cabe señalar que hay autores que mencionan que existen costos invariables, mixtos y escalonados, o sea, son costos que son en parte fijos y en parte variables. También podemos identificar los costos según las áreas funcionales de la empresa. Tenemos los costos de manufactura. Estos son los costos de la fabricación misma de un producto. Estos son los costos de los materiales directos, de la mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación. Pero después tenemos que hay gastos o costos de mercadeo y ventas. Estos consisten en los costos para hacer llegar a los productos a los clientes y para lograr vender. Por eso incluimos aquí los salarios de vendedores, la publicidad, los costos de distribución, entre muchos otros. Además, tenemos los gastos administrativos. Estos son los salarios de los gerentes y otros puestos administrativos, pero que no pertenecen al área de producción, o sea, aquí podemos incluir el salario del gerente general, del gerente financiero, del de recursos humanos, pero no el salario del gerente de mercadeo, ni del gerente de producción, pues ya están incluidos en las categorías anteriores. Entonces aquí hacemos una diferenciación muy importante. Los costos son totalmente diferentes de los gastos. Esto ustedes ya lo conocen. Esta es la cuenta 52, esta es la cuenta 51 y aquí ya empezamos a hablar de una nueva cuenta como lo preguntó Juan Felipe, la cuenta 7, que es donde vamos a tener la 71 que son los materiales directos, la 72 que es la mano de obra directa y la 73 que es la cuenta de costos indirectos de fabricación. Diferenciada de los gastos porque un costo no es un gasto.
Hay gastos de administración y gastos de venta, cuenta 51 y cuenta 52. También son gastos administrativos los alquileres de oficinas administrativas, los gastos de oficinas, como papelería, electricidad, depreciación de mobiliario, fotocopiadoras, computadoras, entre otros. Luego tenemos que podemos clasificar los costos según el periodo en el que se comparan con los ingresos. Tenemos entonces que podemos distinguir los costos del producto. Estos son los costos que se identifican con la producción de un artículo. Por ejemplo, los costos de un borrador. Estos costos son costos de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Todos estos son costos que se pueden estimar para un producto determinado. Pero tenemos ciertos costos que no se pueden identificar con un producto, que son costos en función del tiempo. Por ejemplo, si pagamos un alquiler mensual de las instalaciones, estos no son costos identificables con el producto, sino con un periodo, en este caso por mes. Decimos que estos costos no son inventariables, pues no se identificarán con el costo del inventario del producto. Por otro lado, tenemos que podemos clasificar los costos según su relación con el momento en que se calculan. Tenemos entonces que hay costos históricos. Estos son los costos sobre el pasado o sobre la actividad pasada, solo se conocen después que se incurrieron. Por ejemplo, podríamos tener un reporte de los costos de materiales del mes pasado o de los costos de mano de obra de la semana anterior. Pero tenemos también costos predeterminados. Estos son costos futuros, son los costos calculados con anterioridad a la ocurrencia de los costos reales. Pueden ser costos presupuestados, o sea, costos que preparamos sobre alguna base a través de un presupuesto. Pero podemos tener costos estándares. Estos son costos científicamente determinados, o sea, se basan en especificaciones y estudios bien fundamentados. Veamos que los costos predeterminados se calculan antes de realizar la producción, mientras que los costos históricos se calculan después de efectuar la producción. También podemos clasificar los costos según su relación con la capacidad de controlarlos. Hay ciertos costos que un gerente o un director puede controlar. Estos son los costos controlables. Por ejemplo, mi puesto de gerente de planta me da autoridad sobre ciertas variables. Por ejemplo, tengo la facultad de seleccionar a los proveedores, y eso me da cierto control sobre el costo de los materiales. Pero hay otros costos no controlables. Por ejemplo, mi puesto no me da la facultad de ubicar las instalaciones en otro lugar, ya que en este mismo edificio la empresa posee otras operaciones. Por tanto, el costo de alquileres no es controlable para mí. También podemos clasificar los costos según su relevancia. Hablamos entonces de costos relevantes. Los costos relevantes son costos esperados que se modifican de acuerdo con las decisiones tomadas y pueden descartarse si se cambia o elimina alguna actividad económica. Por ejemplo, cuando se analizó la posibilidad de aceptar un pedido especial de un cliente, y entonces analizo como costos relevantes el costo de material y mano de obra que se incurrirán si acepto el pedido. Y tenemos que hay costos irrelevantes. Estos son aquellos que no se afectan por las acciones que seleccione la gerencia. Por ejemplo, de acuerdo con el mismo ejemplo anterior, el costo de alquiler de las instalaciones representan costos irrelevantes en la decisión de aceptar un pedido especial de un cliente, debido a que ese costo permanece igual si se acepta o no el pedido. Luego tenemos los costos según el tipo de costo incurrido. Existen costos desembolsables.
Estos son costos que normalmente se reflejan en una salida de efectivo, como el pago de las planillas. Y tenemos costos de oportunidad. Estos son que no involucran una salida de efectivo y representan los posibles beneficios que se sacrifican al tomar una decisión. Por ejemplo, al decidir no comprar una maquinaria nueva, estamos renunciando a sus posibles beneficios. Toda esta clasificación no va a entrar en ninguna parte del taller, ni mucho menos, solo la estamos viendo para tenerla pues como clara y que ustedes sepan cómo se pueden clasificar los costos. Igual yo les voy a enviar los links del video y todo para que ustedes puedan ir tomando sus apuntes más en detalle. Lo importante es que los conozcamos ya más a fondo. Agradecemos su participación en este curso virtual y le invitamos a participar activamente en los foros y a realizar los ejercicios para obtener una mejor comprensión de estos temas. Listo, entonces ahí ya veríamos como cuál es la clasificación como tal. Ya empecemos a darle un poquitico más de forma a esto. Posterior a ello, les voy a enseñar un nuevo estado financiero que es el estado de costos. Vamos a conocer el estado de costos, cómo funciona, aquí está el video, cómo funciona, cómo opera y les dejaré un taller para que ustedes realicen. Ya después les explico en qué va a consistir la entrega final. ¿Cómo están, amigos de Contador Contado? En esta ocasión voy a... ¿Vamos claros hasta ahí o hay alguna pregunta? Todo bien, profe. Todo muy claro, profe. abordar un tema que me han estado pidiendo bastante y desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que iniciamos el canal. Vamos a abordar el tema de lo que es la contabilidad de costos. Vamos a dividir este curso en diferentes videos justamente por la complejidad y por la extensión que esto conlleva. Así que amigos, acompáñenme a ver este primer video de contabilidad de costos. Amigos, antes que nada quiero invitarlos a que se suscriban al canal de ¿A dónde va el dinero?, que es un canal de finanzas personales que en cuanto más crezca, pues más contenido de calidad voy a poder traerles en cada uno de los videos de ese canal. Es un canal secundario, es un canal hermano de Contador Contado y te pido de favor que vayas a suscribirte a este canal. Ahora sí, amigos, quiero platicarles acerca de lo que es la contabilidad de costos. Esencialmente la contabilidad de costos es un tema que generalmente es un poco complejo o se llega a complicar en algunos de los alumnos o en algunas de las personas que están iniciando en todo este tema de la contabilidad y quieren reforzar cada uno de sus conocimientos. Antes que nada, te pido de favor que vayas a ver otros videos antes de iniciar con este curso de contabilidad de costos. Principalmente el curso básico de contabilidad que tenemos aquí en el canal. De todos modos, te lo voy a dejar aquí arriba para que puedas ir a verlos. Es altamente recomendable que conozcas los principales conceptos de contabilidad, como lo que son los estados financieros, el balance general, el estado de resultados, las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, las cuentas de capital y en general los conceptos básicos de contabilidad. Una vez que hayas visto esos videos, te invito entonces ahora sí a regresar a este curso de contabilidad de costos. Y esto es así porque, bueno, en contabilidad de forma general existen por lo menos dos tipos de información, o por lo menos la información se divide a dos tipos de usuarios. ¿Cuáles son estos dos usuarios? Bueno, el primero es la contabilidad financiera. ¿Qué es este tema de la contabilidad financiera? Bueno, pues básicamente es el sistema de información de una empresa orientada hacia la elaboración de informes externos que da importancia a los aspectos ya sea históricos y que además considera las normas de información financiera. Por el otro lado, amigos, también tenemos lo que es la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa no es otra cosa que igual un sistema de información de una empresa, pero que aquí está orientado hacia la elaboración de informes de uso interno, es decir, de uso para nada más la empresa sin que se extienda a usuarios externos.
Y esto pues va a permitir que las funciones de planeación, de control y sobre todo las tomas de decisión administrativa sean mucho más sencillas. Por esta misma razón, amigos, es de que aquí es donde surge el tema de la contabilidad de costos. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente la contabilidad de costos está entre estos dos. Comparten prácticamente la misma información, pero sirve tanto para ambos, como tanto para la contabilidad financiera como para la contabilidad administrativa. Por lo tanto, entonces tenemos que saber qué es la contabilidad de costos. Ya vimos que la contabilidad financiera se rige por normas muy precisas de lo que son las normas de información financiera y que además genera información para personas externas de la empresa, pero que también están interesados en conocer cómo están los movimientos de la misma empresa. Por el otro lado tenemos la contabilidad administrativa, que está más orientada a todos los usuarios internos de una organización. Pero la contabilidad de costos, amigos, no es otra cosa que un sistema de información que lo vamos a estar utilizando primeramente para lo que es determinar, registrar, acumular, controlar, analizar, direccionar, interpretar e incluso informar todo lo relacionado con los costos. Fíjense muy bien, amigos, de producción, de distribución, de venta, de administración y de financiamiento de una organización. Recordemos que existen dos tipos de empresas, las empresas que son de servicios y las empresas que son de productos. En el caso de las empresas que son de productos, generalmente tienen la principal característica de que utilizan materias primas para realizar una transformación y generar un producto, que este producto es el que llegue al usuario final, donde no necesariamente el usuario final debe de ser el consumidor. Por otro lado, lo que son las empresas de servicios, generalmente son empresas que se dedican a realizar servicios y que no están como tal dedicados a la manufactura o a la transformación de diversos productos, o en este caso de lo que son los bienes que se van a destinar al usuario final. Entendiendo esta parte, amigos, quiero que quede muy claro cómo es de que nosotros debemos de interpretar lo que es la contabilidad de costos. Para esto me voy a apoyar de lo que es un estado de resultados. Acuérdate, es muy importante que ya más o menos tengas conocimiento de lo que son los estados financieros. Si no sabes lo que es un estado de resultados, te voy a dejar aquí arriba un video para que lo vayas a ver y conozcas qué es el estado de resultados. Entonces, para ir entendiendo un poquitico más de la contabilidad de costos, nosotros ya tenemos un estado financiero que lo conocemos bien, que lo sabemos manejar bien, que es el estado de resultados. Ahora bien, viene algo muy importante. La contabilidad de costos, su principal objetivo es entregar un nuevo estado financiero que es el estado de costos. Y ese estado de costos lo que me va a decir es cuánto es este costo de ventas dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de empresas que compran productos X y los transforman en productos Y. Cuando nosotros hablamos simplemente de empresas que compran y venden un producto ya terminado, pues yo no tengo que hacer contabilidad de costos. Esto simplemente sale del saldo de la cuenta 6 o de la tarjeta de cargas. Pero como ya estamos hablando de una empresa que compra un producto y lo transforma en otro, y a eso le mete una mano de obra directa, y a eso le mete unos costos indirectos, etcétera, pues entonces vamos a tener que ver de dónde sale este costo de ventas. ¿Qué sale del estado de costos de producción y qué es el objetivo de la contabilidad de costos? Claro, hasta ahí, ¿qué es lo que vamos a ver? Sí. Sí, señor. Listo. Ahora bien, ya tenemos aquí un estado de resultados. El estado de resultados nos muestra las pérdidas y ganancias que tiene en un periodo determinada entidad financiera. En este caso, mi entidad financiera es Cobijas El Tigre de Bengala SAB de CB. ¿Por qué? Porque cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice este estado de resultados? Básicamente nos dice que hay ingresos por 1,000,000, tenemos costo de ventas por 500,000, lo que nos da una utilidad bruta de 500,000. Tenemos además gastos de operación que se dividen en lo que son gastos de venta, que son 120,000, y gastos de administración, que son 220,000. Al final tenemos una utilidad de operación sin entrar en detalles de impuestos, sin entrar en detalles todavía de lo que son pues gastos financieros o algunos otros conceptos que se pueden llegar a utilizar. Dejando de lado eso, tenemos una utilidad de operación de 160,000 pesos.
Esto, amigos, se puede leer de una manera muy sencilla en el estado de resultados. Sin embargo, lo que nos brinda la contabilidad de costos es poder saber exactamente cómo están determinados este tipo de rubros. ¿Cómo sería esto? Bueno, pues a través de un nuevo estado de resultados, pero en este estado de resultados podemos verlo a través de lo que son productos. Entonces, ahora sí podemos verlo de una manera diferente, porque nos dice que el producto X tiene ingresos por 650,000, un costo de ventas de 350,000, una utilidad bruta de 300,000 y además tiene gastos de venta de 70,000 y de administración de 120,000, dándonos 110,000 de gastos de utilidad de la operación. Con esta información, amigos, ustedes se pueden dar cuenta, es muchísimo más sencillo poder tomar decisiones. Aquí nosotros podemos saber si el producto Y y el producto Z tienen una buena relación de costos y gastos en comparación con sus ingresos. Aquí ya depende de cada una de las entidades cómo es que nosotros querramos tomar las decisiones. Por ejemplo, fíjense muy bien, aquí tenemos que 650,000 respecto de 350,000 es un poco menos del 50%, mientras que en el producto Z es literalmente el 50%. Pero no debemos dejar de lado que tenemos los gastos, tanto administrativos como de venta. Y por este lado, amigos, entonces podemos sacar nosotros conclusiones si la utilidad que obtenemos de cada uno de los productos es la que nosotros estamos buscando. Ya dependerá de cómo es que se tomen las decisiones, pero además yo también voy a lanzar un video posteriormente que va a incluir dentro de este curso de contabilidad de costos un pequeño resumen o un pequeño análisis acerca de este tipo de estado de resultados o acerca de este tipo de análisis financiero para saber qué es lo que nos conviene más y qué tipo de decisiones son las que podríamos tomar en determinados escenarios. Entendiendo ahora sí esto, amigos, podemos aclarar lo que son los objetivos de la contabilidad de costos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la contabilidad de costos tiene diversos objetivos como lo acabamos de ver. El primero y más importante de todos, amigos, es justamente generar información que permita tomar una mejor decisión en cuestión de negocios. Es muy importante que esto se entienda porque de otra forma no solamente no podríamos tomar decisiones, sino que no sabríamos cuánto es lo que nos estamos gastando en diversos rubros. También nos va a permitir determinar costos unitarios. ¿Qué es el costo unitario? El costo unitario, amigos, no es otra cosa que poder saber cuánto es lo que nos cuesta una pieza de lo que sea que nosotros estemos fabricando. En este caso, yo estoy fabricando cobijas y podría yo saber cuál es el costo unitario de cada una de las cobijas si es que tengo diversas líneas de cobijas. A lo mejor tendré cobijas para invierno, cobijas para verano, cobijas para otoño, cobijas con tigres de Bengala, cobijas con otro tipo de acabados u otro tipo de decoraciones, y con cada una de esta información yo podré determinar cuánto es lo que me cuesta a mí realmente poder hacer cada una de estas cobijas. Nos va a permitir ayudar a la contabilidad financiera en el proceso de evaluación de inventarios para su presentación. Recordemos que este tipo de inventarios también se deben de presentar en los estados financieros, tanto por el balance general como por el estado de resultados. También nos va a ayudar a contribuir en la elaboración de presupuestos y planeación de utilidades. Como ya sabemos los costos unitarios, podemos nosotros entonces generar presupuestos y podemos planear las utilidades que podamos llegar a recibir. Es muy sabido que en este tipo de nichos o en este tipo de empresas de producción, muchas de las grandes empresas compiten no por los precios de venta o por la mejor estrategia de marketing, sino que muchas veces se compiten justamente por los costos que incurren en la elaboración de cada uno de sus productos. Piensa en eso y piensa en cada uno de los nichos que esto puede llegar a considerarse. Uno de los más sonados sin duda es el área o es el nicho de las bebidas gaseosas, de los refrescos, donde es muy complicado que algún nuevo producto pueda entrar a un mercado que ya de por sí está dominado por grandes empresas. ¿Por qué? Porque estas empresas han logrado disminuir sus costos a un nivel prácticamente que no se puede competir. Aún así, existe una diversidad bastante grande de competidores, pero que dominan a la perfección este tipo de costos
unitarios. También nos va a poder permitir elegir cuáles son nuestros productos estrella. Como ustedes vieron en el estado de resultados, teníamos un producto que se vendía más que otro. Esto nos va a permitir a nosotros tomar decisiones en cuestión, por ejemplo, de a qué producto le tenemos que hacer más marketing, en dónde tenemos que ir disminuyendo nuestros gastos, y todo esto con la finalidad de que la empresa sea rentable y genere más utilidades. No solamente eso, sino que también vamos a poder controlar los costos incurridos a través de comparaciones por ya sea líneas de producto, por a lo mejor lo que son diferentes unidades o algún tipo de producto diferente. Por eso lo estoy dejando aquí en blanco, porque se puede comparar con diversas cosas. También podemos descubrir ineficiencias. ¿Por qué? Porque a lo mejor un producto está generando muchísimo más gasto y no está generando tanta utilidad como lo puede ser otro producto. Hallamos ahorros, es decir, podemos descubrir ineficiencias, pero también podemos descubrir ahorros en este proceso de analizar la información. Vamos a poder generar información que nos permita generar resultados por líneas de negocios, por productos o centros de costos. Como ustedes... Espérame que alguien habló por el chat, creo. Ah, sí, Juliana, muchísimas gracias. Ahorita por el llamado lista finalizando. Pues ven amigos, realmente la contabilidad de costos tiene muchísimos más beneficios que contras que nosotros podemos encontrar dentro de las mismas empresas. Ahora, tenemos que hacernos la pregunta principal. ¿Qué es el costo? Amigos, el costo no es otra cosa que el valor monetario de los recursos que se entregan a cambio de bienes o servicios que adquirimos. Aunque en el contexto en el que nosotros estamos hablando, esta definición no nos parece exactamente la más acertada. Tenemos entonces que irnos más profundamente o más de manera directa a lo que son los costos en cuestión de contabilidad. Por lo tanto, podemos nosotros ver que los costos del producto son los costos relacionados con la función de producción. Estos son materia prima y por favor grábate muy bien estos nuevos conceptos porque los vamos a estar viendo en los próximos videos. Mano de obra directa y cargos indirectos. Estos tres conceptos, amigos, son los que vamos a estar recurriendo a ellos constantemente porque son los tres ejes principales de lo que es la contabilidad de costos. Se incorporan a los inventarios de materias primas, es decir, los costos del producto se incorporan a los inventarios de materias primas, producción en proceso y artículos terminados. También estos los vamos a estar abordando constantemente. ¿Por qué? Porque estos se van a reflejar en el balance general como parte del activo. Acuérdate, el balance general, estado financiero que nos va a mostrar la situación actual de la empresa. Te voy a dejar a todos modos aquí arriba un video para que vayas a ver qué es esto del balance general. Los costos totales de producto se llevan al estado de resultado cuando los productos elaborados se vendan. Ojo aquí, cuando los productos elaborados se vendan. Y ahí te respondo la pregunta, Juan Felipe, que hiciste ahorita. Costo de ventas es lo que me vale a mí los productos que yo vendí. No necesariamente los que yo produje, sino los que yo vendí. Porque no necesariamente todo lo que yo produzco lo vendo. De ahí la importancia de tener dos cuentas. Una cuenta 7, que es donde yo registro lo que produzco a través de los tres elementos del costo, materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos. Y otra cosa es tener una cuenta donde yo registro los productos que produje y vendí, que sería la cuenta 6. De este modo se ve afectada la cuenta de costo de ventas. Este tipo de definiciones ya la hemos tocado en algunos de nuestros asientos contables o en algunos de los videos donde explico cómo hacer asientos contables. Si no los has visto, te invito a que lo vayas a ver para que más o menos entiendas un poco más el concepto de lo que estamos hablando ahorita. Esto es lo que se conoce como los costos del producto que nosotros tenemos que estar relacionando con contabilidad de costos. Pero no son los únicos. También tenemos lo que son los costos del periodo y que también se conocen como gastos. ¿Por qué? Porque generalmente se identifican con intervalos de tiempo y no con los productos elaborados de manera directa. De esto ya estaremos hablando un poquito más adelante.
Se relacionan además, estos lo que son los costos o los gastos, se relacionan con las funciones para vender o administrar la empresa. Justamente por esta razón es de que están integrados dentro de lo que son los gastos administrativos o los gastos de venta y en algunos casos dentro de los gastos financieros. Acuérdense, todo esto es dentro del periodo en el que se ejercen. Por eso es de que están muy bien identificados como costos del periodo, pero también son conocidos como gastos. De esto, repito, ya estaremos hablando posteriormente cuando vayamos viendo las prácticas de la contabilidad de costos. Ahora bien, los costos capitalizables. ¿Qué son los costos capitalizables, amigos? Los costos capitalizables son aquellos que se capitalizan como activos fijos. ¿Por qué como activos fijos? Bueno, pues porque posteriormente se van a estar depreciando o se van a estar amortizando a medida que se usan o incluso que expiran. Por eso es de que también este tipo de maquinarias o este tipo de activos se catalogan como costos capitalizables. Uno de los más grandes ejemplos son todas las maquinarias que nosotros ocupamos para realizar nuestros productos. Es importante, amigos, que sepamos clasificar los costos, porque esto nos va a permitir a nosotros tener una visión mejor y más objetiva de hacia dónde tenemos que ir registrando nuestras operaciones financieras. Vamos a hablar un poquito acerca de esta clasificación de los costos. La primera clasificación de los costos la vamos a entender por la función. ¿Cómo es esto de la función, amigos? Bueno, pues prácticamente es cuando se generan en el proceso de transformar lo que son las materias primas en productos elaborados. Aquí es importante que nosotros sepamos distinguir que hay tres elementos que lo integran, lo que es la materia prima directa, la mano de obra directa y los cargos indirectos. Luego tenemos lo que es por su identificación, luego por lo que es el periodo o el estado de resultados, que es cuando se van reflejando ahí, por el comportamiento y por el momento de su determinación. Vayamos rama por rama porque cada uno de estos se tiene que ir explicando de manera detallada. Primero tenemos lo que son los costos de producción, que de hecho de esto ya hablamos hace un momento, y les comento, no es otra cosa que aquellos costos que es cuando se van a transformar tanto en materia prima, en productos elaborados, y lo integran por tres elementos. Estos tres elementos, ya lo he platicado, es la mano de obra, la materia prima y los cargos indirectos. Luego tenemos lo que son los costos administrativos que están dentro de la clasificación de función. Estos, amigos, se van a originar en el área administrativa, es decir, son los que están relacionados con la dirección y el manejo de las operaciones generales de la empresa. Finalmente tenemos lo que son los costos financieros, y aquí estos se van a originar principalmente cuando nosotros necesitemos obtener recursos ajenos y por esto se generen gastos de esos recursos. En lo que es la identificación, vamos a ver que existen los costos directos. Los costos directos son aquellos que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados o con áreas específicas. Luego tenemos lo que son los costos indirectos. Los costos indirectos son aquellos que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados o incluso con las mismas áreas que están especificadas. Luego, dentro de lo que es el área por el periodo en el estado de resultados, vamos a ver que tenemos lo que es costos del periodo, también conocidos como costos del producto o costos inventariables. ¿Qué es esto? Bueno, pues que estos están relacionados con la función de producción. Estos costos, fíjense muy bien, amigos, se incorporan a los inventarios de lo que es materia prima, producción en proceso, artículos terminados, y siempre se van a ver reflejados como activos dentro del balance general. Tengan mucho cuidado porque los costos de productos se llevan al estado de resultados cuando y solamente cuando los productos elaborados se venden y afectan el renglón de costo de ventas. Luego tenemos los costos no inventariables, que también se conocen como gastos. Estos, ya sabemos, se identifican con intervalos de tiempo, como lo vimos hace un momento, y no con los productos elaborados en sí. Luego tenemos lo que es la clasificación de lo que es el comportamiento. Aquí en el tema de lo que son los comportamientos tenemos los costos fijos y tenemos los costos variables. Dentro de los costos fijos tenemos que son aquellos costos que permanecen siempre constantes, es decir, siempre mes a mes o periodo a periodo
van a tener exactamente el mismo costo o van a valer exactamente lo mismo, independientemente de los cambios que se puedan registrar en el volumen de la producción o incluso en el volumen de la empresa. Luego tenemos lo que son los costos variables, como lo mencioné, y estos, como bien se puede interpretar, son costos, son erogaciones que periodo a periodo van a ir variando, ya sea en función del volumen de la producción o en función de algunas otras determinaciones o en función de algunas otras circunstancias. Finalmente, el momento en que se determinan los costos. Antes de eso, acuérdense que entre costos fijos y costos variables tenemos lo que son los costos semifijos. Estos pues son aquellos que tienen elementos tanto fijos como variables. No te preocupes si esto por el momento no lo terminas de comprender al 100%, estaremos hablando de ello un poquito más adelante. Luego, como lo comento, tenemos aquellos que están clasificados por el momento de la determinación. Primero tenemos los costos históricos. Estos se determinan con posterioridad a la conclusión del costo de periodo, y luego tenemos los costos predeterminados. Estos se determinan con anterioridad al periodo de costos o durante el transcurso del mismo. Amigos, esta es la clasificación de los costos, o esta es una forma en cómo podemos ver la clasificación de los costos. Por favor, vela muy bien, trata de interpretarla bien, estudiala muy bien, ya que esto nos va a permitir una mayor comprensión con posterioridad. Y ahí está pues como muy resumido lo que vimos ahorita de la clasificación de los costos, cómo los puedo identificar según su función, su identificación, según su comportamiento, etc. Como les digo, esto no entra para efectos del curso porque ya es un poquito más avanzado, pero sí que ustedes los conozcan y sepan cómo están clasificados. Ahora, ya que conocemos la clasificación de los costos, debemos entender que existen tres elementos esenciales y fundamentales que integran el costo de producción. Estos, ya los dije, y sí, efectivamente, son estos que ahorita mismo te están pasando por la cabeza. Tenemos entonces los costos de producción que están integrados por lo que es la materia prima, por la mano de obra y por los cargos indirectos. La materia prima es básicamente eso que nosotros vamos a someter a un proceso de transformación o de manufactura. Vamos, es con lo que nosotros vamos a iniciar nuestro producto. Es pues básicamente lo esencial que nosotros necesitamos para elaborar nuestro producto. Aquí obviamente tenemos tanto la materia prima directa como la materia prima indirecta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, veamos. En cuestión de materia prima directa, son los elementos que serán sometidos a procesos de manufactura, transformación, como ya lo sabemos, pero que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. Aquí es muy importante que se entienda esto. El más claro ejemplo, sin duda, es en una empresa que está generando muebles. ¿Cuál es su materia prima directa? Pues sería la madera. En cuestión de la materia prima indirecta, la diferencia es de que estos no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. Aquí es muy importante que nosotros sepamos diferenciar en qué momento es la materia prima directa y en qué momento es materia prima indirecta. Del mismo lado tenemos lo que es la mano de obra. La mano de obra es el esfuerzo humano que vamos a nosotros a requerir para que esta materia prima se pueda transformar, por lo menos en el producto terminado que se va a vender o que se va a dar al usuario final. Tenemos exactamente la misma clasificación, amigos. Tenemos lo que es la parte directa y la parte indirecta. Acuérdate, la diferencia entre uno y otro radica en que si podemos nosotros identificarlos plenamente a algún sector o algún tipo de línea de producto o alguna línea que nosotros sepamos que es de mano de obra. Muy probablemente aquí el ejemplo más claro sería que en el mismo caso de una empresa de muebles, sepamos que a lo mejor 5 personas se dedican exclusivamente a fabricar determinados muebles y que otras 5 personas se dediquen exclusivamente a fabricar otro tipo de muebles. Es un ejemplo bastante sencillo, pero que va a ser muy importante que lo entiendas porque en los videos posteriores vamos a estar hablando muy seguido de lo que es la mano de obra directa y de lo que es la mano de obra indirecta. Finalmente tenemos los cargos indirectos. Estos también tienen diferentes nombres, tienen gastos de fabricación, pueden tener nombre de gastos indirectos de fábrica, en fin, se puede tener muchos nombres con estos.
En esencia, este tipo de cargos indirectos son el conjunto de costos hábiles que intervienen en la transformación de la materia prima y que no se identifican o cuantifican plenamente con la elaboración de partidas específicas tanto de productos como de procesos productivos o centros de costos determinados, pero que sin embargo sabemos que están inmiscuidos dentro de lo que es la transformación de nuestros productos o de lo que sea que estemos elaborando, manufacturando o transformando. Amigos, hasta aquí vamos a dejar este primer video de lo que es contabilidad de costos. Listo, jóvenes, entonces ya para entrar a trabajar con el estado de costos. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Soy todo oídos. ¿Todo claro? Si están por aquí, me están escuchando. Sí, profe, aquí estamos. Listo. Yo pues, Listo. Señor. Listo. Entonces vamos a ver el estado de costos. Espero me les debo compartir esta pantalla un momento. Esperen un segundo, por favor. Les mando algo al grupo. Listo, al grupo les acabo de enviar el trabajo final. Pues el último taller que vamos a realizar. ¿En qué consiste el trabajo final? El trabajo final consiste en lo siguiente. Ustedes de forma ordenada, cada uno me va a presentar en un archivo, bien sea de Excel o de Word, pero en un solo archivo, me van a enviar los 3 talleres que hicimos en clase y este. Es decir, me van a enviar los 2 ejercicios que hicimos de inventario periódico. Me van a enviar los 2 ejercicios que hicimos de inventario permanente, el que les dejé pues en clase, en la hojita que yo les regalé, que es por PEPS y por promedio ponderado. Y me van a entregar este estado de costos resuelto. Ahí se los acabo de enviar. Ya van a tener pues hasta el domingo para que por favor recopilen la información toda de forma muy ordenada y me la hagan llegar. ¿Estamos claros hasta ahí? sí, señor. Sí, señor. Individual, bien ordenada, bien sistémica, que yo la pueda entender fácilmente cuando la esté leyendo y que me sirva pues como herramienta para medir el desempeño de ustedes de las últimas clases. Entonces van 2 ejercicios de inventario periódico, un ejercicio de inventario permanente que se hace por PEPS y por promedio ponderado, y el taller final que corresponde al estado de costos que vamos a realizar aquí. Entonces ya les comparto la pantalla. Si hay dudas respecto al taller, por favor, a la hora que sea, me escriben, pero me escriben en el grupo. No me escriban por el interno, sino al grupo, para yo resolverles las dudas para todos. Profe, ¿y cuándo hay que entregarlo? Qué pena. Te pido por favor que me den De aquí al domingo. Tienen plazo hasta el domingo a las 12 de la noche para yo el lunes, martes ya poderme dedicar a calificarlos y subirles las notas finales. Listo, profe. ¿Listo? ¿Cómo están, amigos de Contador Contado? Regreso nuevamente con ustedes y en esta ocasión vamos a abordar nuevamente el tema de contabilidad de costos. Pero en esta ocasión voy a hablar de lo que es el estado de costos de producción y ventas
y sobre todo cómo poder hacerlo. Como ustedes recordarán, la semana pasada trajimos en la primera parte la clase número 1 de esto de contabilidad de costos. Así que si no has ido a ver el video, te invito a que lo vayas a ver. Te dejo entonces aquí arriba el vínculo. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Amigos, como ustedes recordarán, en la clase anterior nos quedamos en la parte de los elementos esenciales que integran el costo. Como ustedes recordarán, tenemos tres, que es materia prima, mano de obra y cargos indirectos. Cada uno con su esencia, que es directa o indirecta, tanto en materia prima como en mano de obra. Antes de iniciar con el tema de estado de costos y producción, quiero platicarles un poquito de lo que son los cargos indirectos. En esencia, los cargos indirectos tienen aquí una particularidad, que es que estos no son reconocidos fácilmente. De hecho, aquí yo mismo lo estoy colocando, son conceptos que no se pueden identificar con facilidad cuando existen muchos productos. ¿Cómo qué tipo de cargos indirectos se pueden estar hablando? Bueno, de manera general, podemos decir que la gran mayoría de los gastos pueden considerarse gastos indirectos cuando estos comparten el mismo rubro de diferentes productos. Ahorita voy a explicar esto de una manera muy sencilla que tú lo vas a poder entender. Pero por lo tanto te comento que los más generales o los más comunes son la luz, la depreciación o amortización de la misma maquinaria que se utiliza para generar los artículos o los productos, los seguros que amparan este tipo de maquinarias, la mano de obra cuando esta es indirecta. Recuerden que estamos hablando de cargos indirectos cuando no se pueden identificar con facilidad. También algunos costos relacionados con la energía, como lo que es la gasolina, la luz o el carbón. ¿Por qué? Porque bueno, la luz se ocupa para absolutamente todas las máquinas o se utiliza para en general toda la planta que va a estar brindando la electricidad en el lugar donde se hacen los artículos, los productos o lo que sea que se esté haciendo. Debes de tener muy en cuenta esto, ya que de aquí van a partir una serie de elementos que nos van a permitir a nosotros determinar cuál es el costo indirecto según la orden de producción. ¿Cómo es esto de las órdenes de producción? Bueno, vamos a imaginar que tenemos una sola máquina. La verdad es que no tengo la menor idea para qué se utiliza esta máquina. Yo simplemente busqué en el buscador una imagen de alguna máquina y me salió esto. Entonces, bueno, vamos a asumir que esta máquina nos va a permitir hacer un producto de este tipo, un producto color rosa. No vamos a entrar en detalles de qué tipo de producto es. Simplemente esta maquinaria nos permite hacer un solo producto. En este momento, todo lo que se utilice para esta maquinaria se considera un gasto directo. Imaginemos que en una sola planta existe un solo tipo de máquina y ese tipo de máquina solamente hace un tipo de producto. En ese momento toda la luz se consideraría pues un gasto directo, un cargo directo que es fácilmente identificable. En ese entonces todas las personas que trabajen para poder hacer funcionar esta máquina se considera mano de obra o sueldos y salarios directos de este tipo de producto. El problema, amigos, o el tema aquí se complica cuando una sola máquina es capaz de producir diferentes productos. Solo por poner un ejemplo, no necesariamente tiene que ser así. Pero en este estado, en este contexto, amigos, tenemos nosotros que determinar cuál es el costo de esta máquina. Es decir, cuánto le vamos a asignar de costo a este producto, a esta línea de producto y así sucesivamente. Para esto es necesario hacer un prorrateo. ¿Cómo es este prorrateo? Bueno, primero tenemos que determinar un criterio para poder saber cuál es el prorrateo que vamos a utilizar. En este caso en específico lo voy a hacer según el número de unidades que produzca esta máquina. En ese entonces tenemos que esta máquina produce 10 productos de este color rosa, 50 de este color azul, 150 de este color y así sucesivamente.
¿Qué es lo que tenemos entonces que hacer? Lo que tenemos que hacer es determinar el costo. Para esto tenemos nosotros que ver cuál es el total de productos que se están produciendo. Por lo tanto, tenemos que, cuando sumamos todos estos, del 10 hasta el 100, tenemos un total de 410. Entonces, ahora sí podemos sacar una proporción. Esto quiere decir que lo que se utilice de luz, por ejemplo, para este tipo de maquinaria, va a representar el 2.43, el 12.9 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque seguramente cada uno de estos productos se refiere a una sola orden de producción y por lo tanto tenemos que determinar cuál es el cargo indirecto que corresponde a esa producción o a ese producto. Para eso vamos a sacar el prorrateo y de esta manera vamos a poder saber cuál es el importe que le tenemos que asignar a este tipo de orden de producción. ¿Por qué explico esto? Muy sencillo, porque la principal característica de los cargos indirectos, como bien lo acabo de comentar, es de que no se pueden identificar con facilidad cuando existen muchos productos o muchas órdenes de producción. Entonces tenemos que tomar dos caminos. Uno de ellos es que debemos de saber todo lo que se requiere para poder fabricar un producto y el segundo, cuál es el criterio que vamos a utilizar para poder determinar el gasto de esa maquinaria o de ese gasto en específico. Digo maquinaria, pero también puede ser algún otro tipo de productos. Entonces, amigos, espero que con esto haya quedado perfectamente claro el tema de los cargos indirectos, por lo menos hasta ahora, ya que después estaré hablando un poquito más de este tipo de gastos. Ahora sí, vamos con el estado de producción, el estado de costos de producción, que es justamente el tema principal de este video. ¿Qué es el estado de costos de producción? Lo primero, tenemos que saber qué es un estado financiero que nos va a permitir saber cuál es el costo de producción de los productos que se fabrican, ya sea por medio de órdenes de producción o de manera generalizada. Para esto, amigos, quiero yo comentarles que existe una fórmula o existe un principio básico para poder determinar este tipo de estado de costos de producción. ¿Cuál es esta fórmula? Es muy sencillo. Recordemos que nosotros tenemos saldos iniciales, tenemos entradas y tenemos salidas. Lo que nos resulte de esto nos va a dar un saldo final. Este es el juego de inventarios que nosotros ya lo conocemos y lo vamos a necesitar también para el estado de costos. Es más que una simple T mayor, tenemos un saldo inicial, ya sea de este lado o ya sea de este lado. En cualquier caso, vamos a tener tanto las entradas como las salidas. Y obviamente vamos a tener un saldo final. Este saldo final es el que nosotros tenemos que determinar en el caso del estado de costos y producción. Amigos, el estado de costos y producción no es otra cosa que saber cuál es el costo de ventas que nosotros vamos a requerir para poder determinarlo en determinadas empresas, en determinados productos, en determinadas compras. Así es como nosotros tenemos que verlo, no es cosa del otro mundo. Y esto, amigos, es solamente una parte del rubro de lo que es el estado de resultados. Este estado de resultados que nos muestra básicamente lo que es una utilidad obtenida. Si no sabes lo que es el estado de resultados, te invito a que veas el video, ya lo tengo desde hace un par de años, te lo voy a dejar de todos modos aquí arriba para que lo vayas a ver. Posteriormente estaré hablando de la relación que tenemos entre el estado de costos de producción y el estado de resultados. Entendiendo esta parte, amigos, vamos ahora sí a ver cómo es que se tiene que hacer el estado de costos y producción. Primeramente, para poderlo realizar correctamente, debe de existir un catálogo de cuentas que permita diferenciar entre el costo y entre el gasto de manera adecuada. No voy a entrar. Entonces, lo primero, yo tengo que tener muy identificado lo que es costo y lo que es gasto al momento de hacer mi estado de costos de producción. ¿Por qué? Porque el costo no entra a formar parte, el gasto no entra a formar parte del estado de costos, ¿sí? Como su nombre lo dice, el estado de costos y no tienen por qué aparecer gastos ahí. Sin embargo, los gastos sí los necesito para elaborar el estado de resultados. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque ahí en el taller ustedes van a encontrar de que también hay unos gastos. Esos gastos entran a formar parte del estado de resultados. En detalles, ya que cada empresa tiene un catálogo de cuentas
que está personalizado a su operación, y esto es muy importante que se entienda. Sin embargo, pese a esto, es muy importante que sepamos que el catálogo de cuentas de manera general sigue el siguiente orden. Generalmente los que son 100, los que son miles, los que empiezan con el número 1, vaya, son generalmente los activos. Los que empiezan con el número 2 son los pasivos. Los que empiezan con el 3 son generalmente capital. Los que empiezan con el 4 son ingresos o ventas. Finalmente, aquí es donde nosotros entramos en detalle, porque los que generalmente empiezan con el 5 son los costos. Y en nuestro catálogo de cuentas colombiano, que es el decreto 2650 de 1993, está invertido el orden. Este video es mexicano, por eso la diferencia. Porque nosotros primero el gasto es la cuenta 6, perdón, el gasto es la cuenta 5, el costo es la cuenta 6, el costo de ventas y el costo de producción es la cuenta 7. Y los que empiezan con el 6 son los gastos. Algunas empresas que tienen su catálogo de cuentas comienzan con el número 7, considerando que se consideran cuentas de orden. Existirán otros criterios, existirán otro tipo de catálogo de cuenta, pero en esencia este es más o menos el orden que sigue en prácticamente todos los países. En el caso específico de México, tenemos incluso por parte del Servicio de Administración Tributaria un catálogo de cuentas ya prediseñado por parte de ellos, que muchas veces ya viene precargado en los sistemas contables. Pero eso ya será tema de otro video. Ahora tenemos que entender cómo poder hacerlo. Bien, ya sabemos que estos son los principales rubros de un catálogo de cuentas. Ahora tenemos que ver a detalle estos catálogos. Ya que sabemos esto, debemos diferenciar que entre el costo y el gasto tenemos diferentes divisiones dentro del catálogo de cuentas. Por un lado, dentro de los costos tenemos lo que es sueldos y salarios, pero aquí se le conoce como mano de obra. Es importante, amigos, que comiencen a familiarizarse con estos términos, lo que es sueldos y salarios, que se conoce como mano de obra y que generalmente se abrevia MO. Luego tenemos lo que es la materia prima indirecta, cargos indirectos y así sucesivamente. Y dentro de los gastos tenemos gastos de venta, gastos de administración, gastos de fabricación, depreciaciones y un sinfín de rubros que pueden existir dentro de tu catálogo. La intención, amigos, de poder realizar correctamente el estado de costos es de que se debe contar siempre con el catálogo de cuentas que permita diferenciar, y aquí está la palabra clave, amigos, diferenciar entre lo que es el costo y el gasto. Teniendo en consideración esto, entonces ahora sí vamos a hacer lo que es el estado de costos de producción. Ya que al igual que otros estados financieros, este estado de costos y producción debe contener los siguientes elementos. Los más básicos, que es el encabezado, lo que es el nombre de la entidad, el periodo que lo comprende, el nombre del estado financiero y obviamente la unidad monetaria que se está utilizando. Importante, van a hacer el estado de costos. Tienen que identificarme el nombre de la empresa que está haciendo ese estado de costos, qué periodo es. El estado de costos es igual al estado de resultados, es decir, es periódico. No se presenta una fecha como el estado de situación financiera, sino por un periodo. Se tiene que decir qué nombre del estado es un estado de costo de producción y ventas, etc. Y la unidad monetaria. Aquí me faltó una letra, pero bueno, aquí asumamos que tenemos la letra E para que podamos tener la unidad monetaria. Luego tenemos, amigos, lo que es ahora sí el cuerpo del documento del estado de costos y producción. Tenemos lo que es el costo de materias primas directas usadas en la producción, el costo de la producción terminada y el costo de los artículos vendidos. No te preocupes, ahorita aquí es donde vamos a entrar en detalle. No te preocupes si esta parte todavía no la entiendes. Es justamente el tema de este video y es lo que voy a explicar a continuación. Finalmente, tiene que contar con las firmas de quien los elaboró para cuestiones formales. Lo más importante aquí, amigos, es entonces, pilas, aquí necesitamos ver que esto nos va a decir la materia prima, el costo de la producción y el costo de los artículos vendidos. Y obviamente para fines fiscales esto tiene que llevar firmas. Pues en el caso de nosotros no llevaría firmas, pero en un estado de una empresa real sí tiene que llevar firmas. Para cuestiones formales. Lo más importante aquí, amigos, es de que el importe monetario en cuestión de lo que son las materias primas directas usadas en la producción se tiene que considerar como todo aquel importe que nos cuesta a nosotros
en materia prima y que se utiliza durante el periodo contable para poder hacer la transformación de nuestro producto. ¿Qué quiere decir con esto? Que la materia prima no es otra cosa que el importe monetario que nosotros vamos a utilizar para transformar de un producto que tenemos a otro. ¿Cuál puede ser ese producto? Bueno, en mi caso, yo generalmente utilizo el ejemplo de cobija de tío de Bengala. En mi caso, estaríamos hablando de hilos, estaríamos hablando de todo este material para poder producir cobijas y que tengan determinados bordes o que tengan determinadas figuras. En este sentido, amigos, es importante que regresemos a lo que es nuestro catálogo de cuentas, pero en el lado de los activos. ¿Por qué? Dentro del catálogo de cuentas, amigos, dentro de nuestros activos, y si no saben lo que son los activos, te voy a dejar un video aquí arriba para que vayas a ver todo lo que son las cuentas de activo. Dentro de nuestros activos, amigos, tenemos un rubro que se llama almacén. Esto generalmente no entramos en muchos detalles en otros videos, pero en este sí quiero entrar más en detalle. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tenemos una empresa o una entidad que se dedica a hacer la transformación de productos, debe de tener estas tres cuentas, que es el almacén de materias primas, lo que es el almacén en proceso, que también pues, se conoce como producción en proceso, o el almacén de artículos terminados. Para efectos del ejercicio, yo se los dejé a ustedes ya especificados. Ahí encuentran cuánto es de cada uno de estos. Voy a explicar cada uno de estos rubros conforme vayamos pasando. En este primero voy a estar explicando lo que es el almacén de materias primas. Aquí vamos a colocar todo aquello que compramos de nuestros proveedores para poder iniciar nuestro proceso de transformación. Si por ejemplo nosotros estuviéramos fabricando muebles, el principal material para poder hacer los muebles sería la madera. Entonces cuando yo compro madera, la madera se va directamente a este almacén de materias primas. Obviamente se tiene que colocar en importe monetario. Y ya una vez que nosotros sabemos esto, entonces ahora sí voy a dar paso a explicar cómo es este proceso, y lo más sencillo es mediante una T de mayor. Tengo aquí mi almacén de materias primas donde estoy considerando un saldo inicial de 50.000. Esto quiere decir que yo ya cuando inicio el periodo tengo 50.000 de madera, de hilos, de estambres, de lo que ustedes quieran. Luego tenemos una salida. Esta salida lo que representa es de que voy a utilizar de estos 50.000, 30.000 de mi materia prima. Y finalmente tengo una entrada de 7.500. Esta entrada lo que significa es que compramos materia prima. Es decir, ya tenemos 50.000 de madera, de hilo, de lo que ustedes quieran, pero adicional todavía compramos 7.500. Pueden ser una pieza, varias piezas, varios hilos, pueden ser muchas cosas. Lo importante aquí, amigos, es de que siempre lo tengamos en importes monetarios. Muchas veces cuando tenemos este tipo de escenarios nos dicen, se compran 10 maderas a 10 pesos cada una y tenemos un importe monetario. Bueno, ese importe monetario es el que tenemos que reflejar aquí. Ya que lo tenemos aquí reflejado, amigos, entonces lo único que hice fue saldar esta T de mayor. Por un lado tenemos que el total de las entradas son 57.500, es decir, el saldo de lo que es el debe es de 57.500. ¿Por qué? Porque ya tenemos 50.000 con los que iniciamos, le sumamos 7.500 y ya tenemos 57.500. ¿Cuál es el del haber? Que son las salidas de estas materias primas. Bueno, pues en total son 30.000. Ahora, con esta información, tenemos un saldo de almacén de materias primas de 27.500. Esto, amigos, es el inicio de cómo nosotros tenemos que hacer el estado de costos y producción. ¿Por qué? Porque básicamente el estado de costos y producción engloba tres conceptos principales, lo que es la materia prima, la producción en proceso, o en algunos casos se conoce también como mano de obra, y lo que es el almacén de artículos terminados. En este caso estamos viendo lo que es el almacén de materias primas, y ahora sí vamos a comenzar con la primera parte de este estado de costos y producción. Con este mismo ejemplo, amigos, voy a comenzar con nuestro inventario inicial de materias primas. Y es que, amigos, esto tiene todo el sentido del mundo. Si vamos a empezar a hacer un estado de costos y producción, primero tenemos que ver con qué iniciamos. ¿Con qué iniciamos? Bueno, pues con lo más básico, que son las materias primas. Iniciamos con lo que son los 50.000. Estos 50.000 están representados en este T de mayor aquí. Luego tenemos que sumarle lo que son las compras de materia prima.
¿Por qué? Porque esto al final del día también es un costo. La materia prima son 7.500 de lo que compramos durante el periodo. Ya lo sumamos, entonces ahora tenemos disponible 57.500 de materia prima. Es decir, este saldo de 57.500 lo podemos usar durante todo el periodo o al menos durante el periodo que estamos trabajando. A este importe generalmente se le tiene que restar el inventario final de materia prima, que son los 27.500, para que así podamos obtener lo que es el total de la materia prima utilizada. Primer elemento del estado de costos. Se llama estado de materia prima utilizada o estado de material directo utilizado, ¿sí? Si ustedes abren su ejercicio, que ya lo tienen ahí, perdón, lo voy abriendo yo también aquí. Si ustedes abren el ejercicio, le va a decir que le pide estado de costos del material utilizado. ¿Cómo lo sacamos? Pues aquí está el inventario inicial de material directo, la compra de materia prima directa, esto me va a dar la materia prima disponible, menos el inventario final, me va a dar la materia prima utilizada. Si yo tengo algún costo asociado, y pilas aquí, si tengo algún costo asociado a esta materia prima, como por ejemplo el flete para comprarla, lo que me cobran por el transporte, o si tengo devoluciones, o si tengo rebajas, si tengo costos adicionales los tengo que sumar. Si tengo devoluciones, si tengo rebajas, si tengo descuentos, las tengo que restar. Así de simple, ¿listo? Y ahí ustedes con esto me estarían resolviendo el primer punto, el A, que es el costo de material utilizado. Y es que tiene esto todo el sentido del mundo, amigos. A ver, si nosotros durante todo el periodo teníamos disponibles 57.500, pero al final del periodo teníamos 27.500, entonces quiere decir que durante este periodo nosotros utilizamos 30.000. Y fíjense, amigos, es justamente el importe que nosotros sacamos en este asiento de diario. Generalmente también se le restan lo que son algunas materias primas indirectas. Aquí no es el caso, por eso lo estoy dejando en ceros. Con esto, amigos, tenemos lo que es el costo de materias primas utilizadas de manera directa. Y ojo aquí, que tienen que ser directas. Son 30.000 y curiosamente, amigos, es justamente la salida que tenemos aquí. Como te puedes dar cuenta, es algo muy sencillo, tiene una lógica bastante fácil de entender. Lo único que tenemos que comprender es saber cuánto fue lo que nos gastamos con las entradas y con las salidas de los importes en este almacén, justo como lo habíamos explicado en un inicio. Acuérdate, saldos iniciales, más entradas, menos salidas, y nos da un saldo final. Este saldo final es el costo de las materias primas utilizadas que utilizamos en este periodo. Ahora vamos a ver este ejemplo, pero ahora con el costo de la producción terminada, que justamente estamos hablando de esta segunda cuenta que generalmente se le conoce como almacén en proceso. Para esto vamos a asumir que la mano de obra es de 320.000 pesos. Esta mano de obra la estoy colocando aquí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en esta T de mayor que corresponde justamente a este rubro de nuestro almacén? Bueno, que de entrada ya tenemos una producción en proceso de 500.000. Esta producción en proceso puede significar muchas cosas. Puede significar que a lo mejor la materia solamente está transformada de manera parcial, que ya consumimos algunos gastos, pero que todavía el artículo en esencia no está terminado. Justamente por eso es de que se contemplan aquí como saldo inicial 500.000. Estos 500.000 son los que nosotros vamos a estar trabajando durante el periodo contable. Ahora bien, fíjate cómo tenemos aquí el saldo de los 30.000 que sacamos en el anterior proceso. Aquí es una entrada. ¿Por qué? Porque si en el anterior nosotros sacamos estos 30.000 de materia prima, estos 30.000 se tienen que trasladar a lo que es la producción en proceso. Tenemos nuestro almacén donde estamos ahí acumulando cada uno de nuestros materiales, pero al momento en que los comenzamos a ocupar para producir nuestro artículo o lo que sea que estemos produciendo, tiene forzosamente que salir de ese almacén y entrar a este de producción en proceso, porque aquí ya va a comenzar a transformarse toda la materia. Ya que tenemos esto, ya que vimos por dónde tienen que entrar estos 30.000, tenemos el siguiente caso, que es el número 3. Quiere decir este número 3 que no es otra cosa que la mano de obra. Fíjate, son los 320.000 que consideramos como costo de mano de obra. Y es que esto tiene todo el sentido del mundo. A ver, si nosotros
vamos a consumir mano de obra, es un gasto, pues obviamente tiene que estar incluido en todos nuestros gastos de producción en proceso. Finalmente, voy a considerar que aquí tenemos 10,000 pesos de algunos cargos indirectos. Pueden ser cualquier cosa, eso ahorita no es relevante. Lo que sí es relevante es de que esto lo consideres que son cargos indirectos para que no los pierdas de vista. Puede ser luz, puede ser teléfono, en fin, pueden ser muchas cosas. Pero para este ejemplo son simplemente 10,000. ¿Cuál es el tema de todo esto, amigos? De que, bueno, con toda esta producción en proceso, nosotros logramos terminar artículos que se evalúan en 250,000. ¿Cómo vamos a obtener esto? Bueno, pues simplemente cuando nos piden que saquemos determinados artículos, pues ese es el importe que nosotros vamos a tomar. Con esta información, amigos, entonces sí, vamos a hacer simplemente sumas de todo lo que son las entradas o todo lo que nos gastamos o todo lo que está en producción en proceso, que son 860,000. Y por el otro lado tenemos los 250,000, que son los artículos que ya terminamos. Al final del día, cuando nosotros hacemos sumas y restas, tenemos un saldo final de producción en proceso de 610,000. Esta producción en proceso significa importes que nosotros ya gastamos durante la producción, pero que todavía no son artículos terminados. Esa es la principal característica, amigos. Ahora, para poderlo llevar al estado de costos de producción, vamos a seguir una mecánica muy parecida a la anterior. Primeramente, tenemos que iniciar con el costo de materias primas directas utilizadas. Este importe son los 30,000, es el importe final de nuestro proceso anterior de materias primas. Si no lo recuerdas con claridad, simplemente regresa un poquito el video para que lo puedas ver. Luego tenemos que sumarle lo que es la mano de obra directa. Esta mano de obra directa son los 320,000, son estos mismos 320,000 que nosotros ocupamos aquí. Esto sí o sí se tiene que utilizar porque para producir algo necesitamos manos que lo hagan. Aquí las manos es la mano de obra que en muchos catálogos de cuentas simplemente está también como sueldos y salarios, pero dentro de los 5, de los 5,000, de los 500, vamos, que va a empezar siempre con la cuenta número 5. Luego esto nos va a dar como resultado algo que se llama costo primo, es decir, de lo que nosotros tenemos de costo de materias primas que ya usamos, le sumamos la mano de obra. Este rubro se llama 350,000, se llama costo primo. A este costo primo, cuando le sumamos los cargos indirectos, que son los 10,000, estos 10,000 que están de este lado, nos va a dar lo que son los costos de producción procesada. ¿Por qué? Porque ya utilizamos la mano de obra, ya utilizamos los cargos indirectos, entonces ya tenemos lo que es el costo de la producción que ya lo procesamos. Es decir, esto fue lo que nos costó durante el mes, pero todavía tenemos nosotros que sumarle el inventario inicial de producción en proceso, que son estos 500,000 que tenemos aquí arriba, para que así podamos obtener lo que es la producción en proceso disponible. Tal vez esto parezca un poco contradictorio, pero esta producción en proceso disponible es lo que nosotros vamos a estar utilizando durante todo el periodo para finalmente obtener lo que es nuestros artículos terminados. A este importe, a este concepto de producción en proceso, tenemos todavía que restarle lo que es el inventario final de producción en proceso. ¿Para qué? Para que con esto podamos obtener el costo de producción terminada, que son los 250,000, y que esto generalmente se representa ya como artículos terminados. Justamente los artículos terminados es la tercera parte para poder continuar con nuestro estado de costos y producción. Esta es la segunda parte de... Entonces ahí van viendo la estructura, igual ustedes tenían pues la función de haberlo investigado, ¿no? Sin embargo, iban viendo cómo se hace. Cuando yo tengo la materia prima, ya hice mi primer estado, que es el estado de material directo, ¿sí? De material utilizado, que inclusive lo estábamos viendo en el PDF que les mandé. Después la parte B, me pide el estado de costo de producción, simplemente es la materia prima, más los materiales directos, perdón, más los materiales directos, más la mano de obra directa, más los costos indirectos de fabricación, y ahí habrían hecho la parte del taller que les está pidiendo el costo de producción. Ahora bien, lo que yo produzco no es necesariamente lo mismo que yo vendo. Chicos, ya vamos a acabar, qué pena con ustedes. Lo que yo produzco no es necesariamente lo mismo que yo vendo, entonces pues también tengo que empezar a jugar con los inventarios para determinar cuánto fue lo que produje y cuánto fue lo que vendí. Te pido por favor que lo vayas estudiando con calma
para que no te vayas a confundir con los conceptos. Finalmente, en el tercer elemento, que es el costo de lo vendido, es decir, aquí ya vamos a sacar lo que es el costo de producción, el costo de ventas, como le quieras llamar. Este es el importe monetario que nos cuesta producir determinado producto, ya considerando los importes directos e indirectos al final del periodo contable. Y estos generalmente se encuentran reflejados en nuestro almacén de artículos terminados. En este ejemplo es muy sencillo. Yo tengo ya un saldo inicial de 300,000, pero ya le agregamos 250,000. Que estos 250,000, amigos, acuérdate, es el importe que nosotros tenemos de costo de producción terminada. Por eso te comento que es muy importante que veas cuánto es lo que nosotros vamos a sacar y cuánto es lo que tenemos que estar trasladando entre los almacenes. Ya que salió del almacén de producción en proceso, tiene forzosamente que llegar a lo que es el almacén de artículos terminados, que son los 250,000. Y ahora tenemos un costo, o tenemos que vendimos, o tenemos que sacamos de nuestro almacén. Vamos a asumir que sacamos productos terminados porque de algún modo los vendimos durante el periodo. El importe que esto representa son 350,000. Haciendo sumas y restas, tenemos 550,000 de un lado y tenemos 350,000 de otro lado, con un inventario final de almacén de artículos terminados de 200,000. Esto para poder completarlo con la tercera parte del estado del costo de su producción, se tendría que leer de la siguiente manera. Bueno, ustedes no tienen que saldar cuentas porque yo les di toda la información. Ya saben cuántos son los inventarios iniciales y los inventarios finales. Vamos a partir de lo que es nuestro costo de producción terminada, que son unos 150,000 con los que terminamos hace un momento. A esto, lo único que tenemos que hacer, amigos, es simplemente sumarle el inventario inicial de artículos terminados, que son los 300,000 que nosotros tenemos en nuestra TD mayor, para que podamos obtener cuáles son los artículos disponibles que podemos vender. Estos artículos disponibles son 550,000, aquí lo oculto un poquito, para que con este importe, amigos, podamos restarle lo que es el inventario final de artículos terminados, que son 200,000. Estos 200,000 que los podemos encontrar por acá. Y una vez que ya tenemos este importe, amigos, ahora sí, lo que tenemos es nuestro costo de ventas. Una vez que nosotros tenemos estos tres elementos, podemos estar viendo de manera integral lo que es el estado de costos de producción, donde empezamos con el inventario inicial de materias primas y terminamos con el costo de ventas. Aquí lo puedes ver ahora sí de manera integral, y como te puedes dar cuenta, el secreto de esto es simplemente dividirlo en estos tres rubros que te acabo de mencionar. Entonces, parte A del taller, hacer esto, o sea, no es que lo tengan que hacer discriminado, que la parte A, que la parte B no. Con que hagan uno solo, donde se identifiquen las tres, está bien. Parte A, hasta costo de materias primas directas utilizadas, desde aquí hasta aquí. Recuerden, a esto hay que sumarle todos los costos adicionales, por el flete, por el transporte, etcétera, y restarle las rebajas o los descuentos que me hayan hecho. Parte B, estado de costo de producción, va desde aquí hasta el costo de producción terminado. Y parte C, estado de costo de producción y ventas, desde aquí hasta el costo de ventas. Yo necesito este costo de ventas para poder hacer mi estado de resultado. Con que hagan este solo, ya están haciendo los tres primeros puntos y ya por último harían el estado de resultados. Como les digo, ahorita por la noche les comparto el video. Para poder obtener lo que es el costo de materias primas, el costo de producción terminada y finalmente el costo de ventas. Amigos, espero de verdad que estos videos les estén gustando, que les estén funcionando y que les estén sirviendo. Si tienen más dudas, por favor déjenmelo aquí en los comentarios. Listo, niños, y con eso habríamos terminado. Ya los dejo para que ustedes se puedan ir a trabajar, ¿vale? Tienen mucho trabajo, acuérdense que esta es la nota final. Les estaré mandando el link por la noche y espero que hagan un muy buen trabajo, ¿vale? Bueno, señor, muchísimas gracias por la clase, profe. Gracias a ustedes. Cualquier duda por el grupo de WhatsApp, la que sea, ahí estoy para aclararla, ¿vale? Listo, profe, muchísimas gracias. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, que estén muy bien. Por la noche les mando el link. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes.